Seguimos estudiando la carta a los Efesios. Ahora vamos a entrar al capítulo 2, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias, te alabamos, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, nuestra mente, que tú dispongas nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Que, Padre, tengamos un corazón sencillo y humilde para escucharte, Señor, y para responder, Señor, a lo que tú nos dices en ella. Y que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros tuviéramos que hacer un resumen muy rápido de el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, así rapidísimo, de todo el capítulo 2, lo podríamos decir en unas cuantas palabras. Efesios 2 habla de que antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. De que antes éramos lejanos como gentiles y que ahora somos cercanos. Esta carta, como lo vimos en la introducción, hermanos, nos lleva a regresar a nuestro primer amor. Por supuesto que tiene un propósito principal, por supuesto que Pablo le escribió a una iglesia con sus propios problemas y con sus propios asuntos, pero es una carta que nos habla, que nos invita a volver a nuestro primer amor. Y no hay nada que nos haga volver a nuestro primer amor que recordar dónde estábamos antes de que el Señor nos alcanzara. Porque parece, hermanos, parece que de repente podemos olvidar o podemos perder de vista de dónde nos trajo el Señor. Como que de repente empezamos a pensar, ¿no?, que hemos sido cristianos toda la vida. Es más, el Señor nos necesitaba, ni siquiera nosotros necesitábamos a Dios. Y entonces en esta actitud, hermanos, empezamos a perder nuestro primer amor. Empezamos a pensar que, bueno, tal vez no era yo tan malo antes. Tal vez no era yo tan culpable antes de conocer al Señor. Y por eso empezamos a perder nuestro primer amor. Pero en este capítulo 2, Pablo nos habla, como ya les dije, antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y podríamos verlo en tres partes esto. Nos dio vida aun cuando estábamos muertos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, tal vez tenemos que hacer un repaso rápido de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué son los pecados? ¿Qué significa que pequemos? Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción
de la ley. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, es porque habíamos transgredido la ley de Dios. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley moral de Dios. Déjenme decirle, esa es la vara con la que somos medidos. Y si quebrantamos esa ley, pues obviamente morimos, estamos muertos en nuestros pecados. De hecho, en cuanto pecáramos, deberíamos de morir ipso facto. El Señor estamos muertos espiritualmente, pero nos permite vivir unos años más para tener la oportunidad de salvarnos, de conocerle, de aceptar su gracia. Y alguien me dirá, y podemos pensar, es que tenemos la tendencia a decir, es que no soy tan malo. Cuando yo de repente le hablo de esto a personas que no conocen al Señor, tienden a decirme, bueno, pero es que yo no soy tan malo. Es que no se trata de ser malo o no ser malo, se trata de si eres culpable o no eres culpable. Los 10 mandamientos, por si no se lo saben, ¿verdad? Dice, no tendrás Dios, les voy a dar un resumen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni las adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. El tema es que como seres humanos tendemos a ponerle grados al pecado. Es una tendencia. Y aún como cristianos también queremos ponerle grado. Bueno, es que dije una mentira blanca. No, hermano, es una mentira. Una mentira es una mentira. ¿No? Ay, bueno, copié en un examen. No, chaparrito, robaste. Copiar en un examen, aunque sea algo muy pequeño, es literalmente un robo. Oiga, hermano, pero yo nunca he engañado a mi mujer. La Biblia dice que si miraste a otra mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Pero ya sea cristianos o no cristianos, nuestra tendencia es a justificar nuestros actos y entonces poder decir, ay, es que tal vez no soy tan malo. Cuando hablamos de malo o bueno, generalmente es un asunto de juicio de valor y generalmente es compararme con otra persona, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de si eres culpable o no de quebrantar la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. ¿La quebrantaste o no? Es que la quebranté poquito. Como un político de allá del norte, creo que de Nayarit, era un presidente municipal y que dijo, bueno, sí he robado, pero robé solo poquito. Es un robo. Tendemos a justificarnos por la intensidad del pecado. Y eso no es así. Hemos pecado. Es más, hermanos, constantemente estamos quebrantando la ley de Dios. Por supuesto que el proceso de santidad implica que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, pero la realidad es que mientras estemos en esta tierra no podemos dejar nuestra naturaleza que tiende al pecado. Cualquiera que quebranta estos mandamientos, por muy pequeño, se es culpable y por lo tanto está muerto. Versículo 2 de allá de Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Antiguamente estábamos muertos en nuestros pecados. Muertos. Muertos. Pablo está hablando de lo que éramos antes. Y estábamos muertos. Andábamos en el mundo. Estábamos integrados al mundo conforme a Satanás.
porque dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Además, Satanás operaba en nosotros. Cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, Satanás operaba en nosotros. Para que, hermanos, recordemos de dónde venimos. Yo siempre les he dicho, gracias a Dios que el Señor me alcanzó cuando me alcanzó. Porque cada vez que pienso dónde estaría hoy si el Señor no me hubiera alcanzado, me da mucho temor. No sé dónde estaría. Y seguramente corriendo en contra del Evangelio. Seguramente. Estábamos muertos, andando en el mundo, con Satanás operando en nosotros, conforme a Satanás, en los deseos de nuestra carne. Además, éramos controlados por los deseos de nuestra carne. Cuando yo no era cristiano, todo lo que me pedía mi carne, si estaba a mi mano, obviamente se lo daba. Satisfacía mi carne, sin importarme mucho las consecuencias espirituales. O prácticamente sin importarme, en realidad, las consecuencias espirituales. El mundo es el sistema mundial en que vivimos, porque a veces, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema mundial en el que vivimos, el cual siempre nos ofrece algo para alejarnos de Dios. El mundo siempre nos está ofreciendo cosas para alejarnos de Dios, para ofender a Dios o para quebrantar su ley. El mundo, el sistema mundial donde estamos, siempre busca que ofendamos a Dios, que quebrantemos su ley o que nos alejemos de Dios. Siempre lo va a estar buscando y siempre nos va a ofrecer cosas para que lo hagamos. ¿Y por qué? Dice Lucas 4, 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero, la doy. ¿Por qué? Porque Satanás domina el mundo. Es el príncipe. Satanás es el príncipe de este mundo. Y si Satanás es el príncipe de este mundo, el mundo nunca va a querer que yo me acerque a Dios. Siempre va a buscar alejarme de Dios. Pero dice Pablo, eso estaban antes. Eso. Allí estábamos, hermanos. De allí nos sacó el Señor. Ahora, ¿qué usa Satanás para traerte y perderte en el mundo? Nuestra propia carne, nuestros propios deseos, nuestra propia carnalidad, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia tendencia al mal. Satanás nos conoce y sabe cómo usar eso para sus propósitos. Por supuesto, quienes no han conocido al Señor. Primera de Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece son solo deseos. Y cada vez deseamos más. Y deseamos por nuestra tendencia al mal. Fíjese todo lo que deseamos, porque dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos nuestros deseos prácticamente se engloban en estos tres deseos. Deseo de lo que disfrutamos, ¿ok? Pero que va en contra de Dios, porque no está mal disfrutar. Podemos disfrutar de la presencia de Dios, podemos disfrutar de la adoración a Dios. Es disfrutar de lo que no le gusta a Dios. ¿Sí? Deseo de lo que vemos. Es claro, cuando el Señor dice, si vemos una mujer a la cual deseamos en nuestro corazón, eso ya es adulterio. Y la vanagloria de la vida.
Piénselo, hermano. Muchas veces estamos peleando y luchando y trabajando, no para sostenernos, no para tener un medio de vida, sino porque en el fondo estamos buscando la vanagloria de la vida, la fama que viene atrás, el prestigio que viene detrás. Nos esforzamos hasta el cansancio, nos esforzamos hasta quedar exhaustos y siempre decimos, bueno, es que estoy trabajando por mi familia, por darle un mejor... Cuidado, ¿es por eso o usted está dejando su vida por la vanagloria que eso trae? ¿Cuál es la verdadera motivación? Insisto, el que no trabaja, que no coma. Dice la palabra de Dios, pero ¿qué estamos buscando realmente atrás de lo que hacemos? ¿Cuál es el nombre que queremos que sea exaltado? ¿El nombre de nuestro Señor o nuestro propio nombre? Ahí está la diferencia. ¿Quién va a ser exaltado? ¿Jesús o nosotros? Segundo punto, estábamos bajo la ira de Dios. Versículo 3, parte B, o la última parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es muy duro, hermanos. El pecado, quebrantar la ley de Dios, morir espiritualmente, también hizo o provocó que la ira de Dios, el enojo de Dios, estuviera sobre nosotros. La muerte espiritual, el resultado del pecado, transgredir la ley de Dios, significa estar bajo la ira, bajo el enojo de Dios, y que debemos pagar este castigo de nuestra transgresión en el infierno. Sé que el infierno no es muy popular, hermanos. Tal vez usted, aún siendo cristiano, ni siquiera lo cree mucho. Pero cuando no éramos cristianos, usted y yo pudimos haber muerto e irnos a una eternidad en el infierno. Pero parece que a veces lo perdemos de vista. El infierno no es muy popular. De hecho, hoy hablar del infierno es como de loquitos, ¿no? Es como de loquitos que en una calle, ¿no? Arrepiéntanse, se van a ir al infierno, y nos pintan como gente así, fuera de sus cabales, ¿no? Hablando de un infierno real que existe y que es el destino eterno de aquellos que no han conocido al Señor, que no se han arrepentido de sus pecados. Pero el infierno es real, la Biblia habla del infierno. Y ese era nuestro destino. La ira de Dios estaba sobre nosotros y esa ira se iba a desatar contra nosotros con una eternidad en el infierno. No me importa si usted lo cree o no, no me importa si le parece que eso está mal o no, no me importa si usted cree que eso no es cierto o no. Es una realidad bíblica. Y Cristo murió en una cruz para salvarnos de eso. Cristo murió en una cruz para salvarnos de esto. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos 2:5, pero por tu dureza, fíjese lo que dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ira, tribulación, enojo, angustia para el que no ha creído en el Señor Jesucristo. Una iglesia que ha perdido su primer amor, hermanos, ha perdido de vista esto. Lo damos por hecho. Ah, sí, me salvó. Una iglesia que ha perdido su primer amor, hermanos, ha perdido de vista de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo el Señor. Una iglesia apagada, dormida, indiferente, es una iglesia que ha dejado de entender esto, que ya no lo vemos. Si esto que hizo Dios con nosotros no nos mueve, hermanos, no sé qué nos va a mover, o todavía no le hemos entregado nuestra vida al Señor. Yo no quisiera tener a Dios enojado conmigo. Bueno, no sé usted, tal vez a usted no le importa. Yo no quisiera tener a Dios enojado conmigo. Imagínese un Dios completamente enojado y airado conmigo. Hebreos 10:31 dice, y a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Cristo nos libró de allí. Y esta ira se manifiesta, hermanos, en los grandes problemas de nuestro tiempo. Porque estábamos con la ira de Dios. ¿Y en qué vivíamos, hermano? En depresión, ansiedad. Y no quiere decir que los cristianos no nos deprimamos, pero tiene otro sentido, hermanos, en nuestra vida. Depresión, ansiedad, vaciedad, alcoholismo, sexualidad descontrolada, divorcios, abortos, violencia, falta de amor en los hogares, descuido, desintegración familiar, vida sin propósito. ¿Qué más había en su vida, hermano? ¿Qué más había en su vida cuando usted no conocía al Señor? Vicios. ¿Qué más? Finalmente dice, ahora Dios en su amor nos dio vida con Cristo. Por eso les decía, antes muertos, ahora vivos. Antes éramos esto, ahora Cristo nos dio vida. Pero Dios, qué rico, en versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando en esta misma condición que estoy describiendo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por un acto de puro amor. Fíjese nada más. Por un acto de puro amor y misericordia. Aún y cuando estábamos bajo la ira de Dios, aún cuando teníamos sobre nosotros el enojo de Dios, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y Él voluntariamente subió a una cruz y entregó su vida y derramó su sangre y pagó el precio. Toda la ira de Dios se descargó sobre el Señor Jesucristo para que esa ira no se descargara sobre nosotros. Esa ira, ese enojo que merecíamos nosotros,
se descargó completamente ese día en la cruz sobre el Señor Jesucristo. No sé, hermanos, me llena de un temor reverente esto. Pensar que la ira de Dios que yo merecía, que la ira de Dios que tenía que ser para mí, el Señor Jesús toma mi lugar y me dio vida y entregó su vida por un puro acto de amor y de misericordia. Déjeme preguntarle, ¿con qué pagaríamos esto? ¿Con qué pagaríamos esto? Antes estábamos muertos. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora estamos vivos por un acto de gracia de parte de Dios. Un acto gratuito de gracia. Déjeme explicárselos de alguna manera. Lo que es un acto de gracia. Cuando nació mi hija, ¿verdad? Me la entregaron cierto tiempo después, ¿no? La puse allí me acuerdo que estaba ahí a un lado de una cama, así, la puse. Y la amé completamente. Es más, sin conocerla. Sin que ella haya hecho nada para que yo la amara. Solamente ser mi hija. Ese es un acto de gracia. Porque dígame, ¿qué hizo usted para que Dios lo amara? ¿Qué gracia tiene usted para que Dios lo amara? Sincero, ¿eh? Ah, no, es que yo soy muy lindo, por eso Dios me ama. ¿En serio? ¿Qué teníamos nosotros para que Dios me amara? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos amara? Absolutamente nada. Dice ahí en el versículo 5, la última parte dice, por gracia sois salvos. Gratuitamente. Otra traducción sería, gratuitamente somos salvos. Es algo completamente gratuito. No tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación o el favor de Dios. No podríamos hacer nada para ganarnos la salvación. Aunque quisiéramos hacer algo, hermanos, no podríamos hacer nada. Absolutamente nada podríamos hacer para ganarnos la salvación de Dios. Nada podríamos hacer. Comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué podría hacer usted para ganarse la salvación? Absolutamente nada. Efesios, lo veremos la siguiente semana, pero Efesios lo explica unos versículos más adelante de forma más clara. Pablo lo explica más adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiéramos ganarnos la salvación por obras, podríamos jactarnos de ello. Y no hay manera que Dios comparta su gloria con nosotros. Por eso es algo completamente gratuito. Gratuito. Esto es lo que está diciendo Pablo.
Antes estaban muertos, ahora están vivos. Pero empezó ¿en dónde? En Dios, no empezó en nosotros. Ese acto de pasar de muerte a vida no inició en nosotros, hermano. No inició en nosotros. ¿Inició en quién? En nuestro Señor. Él tomó la iniciativa. No inició en nosotros. Cristo ya pagó nuestra deuda en la cruz. La deuda está pagada, hermanos. Déjeme ver si podemos entender esto. Es como si nosotros le debiéramos a alguien, ¿sí? Le debiéramos dinero, adquirimos una deuda con alguien, y esa misma persona inicia el proceso para perdonarnos la deuda sin que nosotros hagamos nada. Imagínese que su deuda en tarjeta o una deuda que usted tiene, ¿verdad?, que lo está ahogando, de repente, ¿verdad?, el banco inicia un proceso para saldarle la cuenta sin que usted haga nada. Así es esto. Teníamos una deuda con el Señor y Él inició un proceso para saldar la cuenta, para pagarla a Él. Hermano, si esto no lo hace amar más a Dios, si esto que le estoy diciendo no lo hace amar más a Dios, si esto que le estoy diciendo no nos lleva a volver a nuestro primer amor, darle nuestra vida completa, hermano, no sé qué lo hará. ¿Qué lo hará, hermano? Si esto no hincha su corazón hacia Dios, hermano, tal vez usted no conoce a Dios todavía. Y lo digo con toda sinceridad. Si esto no nos hace caer de rodillas de agradecimiento hacia Dios, ¿qué lo va a hacer, hermano? ¿Qué lo va a hacer? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ha pagado la deuda completa. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estábamos muertos. O probablemente tú estás aquí y estás muerto el día de hoy. Hoy podemos recibir gratuitamente el regalo de la salvación. Hoy, no es mañana, es hoy. De la vida eterna, del favor de Dios, no es mañana, hermano. Y te hablo a ti que te dices cristiano también. Porque si esto no mueve tu corazón, probablemente ni siquiera has recibido a Cristo. Y lo digo con toda sinceridad, con todo temor. Y si tú nunca has conocido a Cristo y estás muerto en tus pecados, hoy es el día de venir a Jesús y aceptar su sacrificio y vivir y ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias porque nos buscaste, Señor. Porque Él murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Porque gratuitamente, Señor, podemos ser salvos, no tenemos que hacer nada. Porque de manera completamente gratuita somos salvos. Porque dice tu palabra que Cristo murió por
Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, Señor, para traernos salvación. Te agradecemos, Señor. Cuánto amor nos has tenido, Padre. Cuánto amor. Y mientras los cristianos oramos, si tú no has recibido esto, si tú sigues aún en tus pecados, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no le has entregado tu vida, si no has querido recibir este regalo de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día para que lo recibas. Aunque te digas cristiano, hermano. Hoy puedes decirle allí en silencio en tu corazón: Señor, confieso que tú eres el Señor. Creo que tú moriste en una cruz para salvarme. Creo que tú derramaste tu vida, tu sangre en una cruz para mi salvación. Creo que tú eres Dios, que tú me salvaste, que viniste en carne, que moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día para mi salvación. Dile allí en tu corazón: te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, creo en ti. Él te está escuchando. Díselo. Él escucha tu corazón. Él escucha tu anhelo. Si ya no quieres vivir arrastrado por el mundo, con Satanás operando en tu vida, en los deseos de tu carne, hoy es el día en que le puedes entregar tu vida al Señor. Entrégasela. Dile: Señor, te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón, Señor. Pablo dice allí en Efesios que antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Podemos pasar de muerte a vida y es algo completamente gratuito. Y si tú le entregaste tu vida al Señor, quieres entregarle, levanta tu mano. Levanta tu mano porque yo quiero orar por ti. ¿Quién le quiere decir: Señor, yo te recibo en mi corazón? Yo te entrego mi vida. ¿Quién le quiere decir: yo te entrego mi vida, Señor? No tengas pena. Jesús no tuvo pena de morir en una cruz frente a todos. Pero si hoy quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Quién le quiere decir: Señor, yo quiero pasar de muerte a vida? No quiero estar ya más en mis pecados. Quiero entregarte mi corazón, mi vida, todo lo que soy. Levanta tu mano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque antes estábamos muertos, Señor, y tú nos has dado vida juntamente con tu Hijo. Gracias, Padre, porque esto inició en ti, Señor, y tú nos alcanzaste, Padre.
Tú nos alcanzaste, Señor. Que podamos vivir, Señor, con un corazón agradecido, consagrado, entregado a ti, Señor, por lo que tú hiciste en una cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.